¿Qué pasaría si descubrieras que Jesús no solo vino a salvarte, sino que con su mano poderosa también sostiene todo el universo? Esta lección de esta semana revela por qué Cristo es un ser supremo y cómo la cruz cambió la historia y lo que significa para nosotros reconocer su autoridad hoy. Quédate y juntos estudiemos la lección número 8, la preeminencia de Cristo. Quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración antes de iniciar este estudio. Oremos. Querido Padre, suplicamos tu presencia, tu sabiduría, que ilumine nuestras mentes y nos ayudes a través de este mensaje tan poderoso y especial para que podamos acercarnos más a Jesús y para que sepamos que tus planes son perfectos para cada uno de nosotros. Pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. El estudio de esta semana está con el enfoque de explorar la identidad incomparable de Jesús. Se presenta la imagen perfecta del Dios invisible, Cristo, el primogénito en la preeminencia y el origen de toda la creación. Pablo muestra que Cristo no solamente creó todo, sino que sostiene todo el universo y hoy dirige a la iglesia como la cabeza de ella. Cristo es el centro de nuestra vida, es el centro del mensaje, es el centro del universo. Y veremos en esta semana cómo su resurrección inaugura la nueva creación y confirma para nosotros la victoria sobre lo más terrible que al ser humano le ha pasado, que es el pecado y la muerte. Y cómo además la cruz aparece como el centro del plan divino para reconciliar todas las cosas, para revelarnos el carácter amoroso de Dios ante todo el universo. Si alguna vez te has preguntado quién es realmente Jesús y por qué su supremacía cambia todo, este estudio es para ti. Quédate hasta el final y descubre cómo su preeminencia puede transformar tu manera de creer, vivir y comprender la salvación. La lección del domingo, la imagen del Dios invisible. Hay momentos en los que intentamos imaginar cómo es Dios. Algunos lo ven como alguien lejano, otros como un ser misterioso, muchos lo perciben imposible de comprender. Pero, ¿y si Dios hubiera decidido mostrarse de una manera que pudiéramos entender? No solo con palabras, sino con una vida visible, cercana y tangible. Eso lo vemos en Jesús. Y la Biblia presenta una idea sorprendente, y es que no estamos destinados a vivir adivinando cómo es Dios, porque Jesús vino a la tierra a revelar al Padre. Cuando miramos a Cristo, no vemos solo a un maestro espiritual, contemplamos el corazón mismo del Padre latiendo frente a toda la humanidad. Quizás no lo pudiste ver, y yo tampoco lo pude ver, pero los discípulos y los testigos oculares que lo vieron en su momento nos cuentan acerca de él. Pero quiero que leamos Génesis capítulo 5, versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La palabra imagen aparece desde el mismo libro de Génesis, pero se ve cómo a través de la Biblia se va mostrando y revela algo profundamente relacional con Dios. Perdimos la imagen de Dios, perdimos el enfoque, perdimos el propósito, perdimos el objetivo que como hijos de Dios tenemos cuando vinimos a este mundo. Y no fuimos creados solos para existir, sino para reflejar el carácter de Dios en la manera de vivir, de amar y de relacionarnos con los demás. Esa imagen incluía dimensiones físicas, espirituales y funcionales, mostrando que la humanidad estaba diseñada para representar al Creador. Sin embargo, Génesis también deja entrever que esa semejanza podría transmitirse, como cuando Adán engendró a Set conforme a su imagen, y nos recuerda que siempre reflejamos aquello a lo que pertenecemos. Si no reflejas la imagen de Dios, significa que no estás con Dios. Ahora, con el paso del tiempo, el pecado no borró completamente esa marca divina, pero sí distorsionó la imagen de Dios en nosotros. Por eso Pablo habla de llevar la imagen del celestial y de un proceso de transformación que es progresiva. Es decir, como quien se expone a una luz
que lentamente redefine cada rasgo. Incluso la ley era una sombra, una pista anticipada de una realidad mayor que aún debía manifestarse plenamente. Es decir, tenemos que volver a Dios, porque en el principio, cuando el pecado entró y cuando el pecado empezó a reinar en el corazón del ser humano, la imagen de Dios se fue perdiendo, al punto de que hoy necesitamos volver al rostro del Señor, con cara descubierta, para que Él refleje su carácter en nosotros y podamos parecernos más a Él, ser como Él. ¿Sabes? Mateo 11, versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Juan 1, 1, 2, 14 y 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gran declaración del Evangelio es que Dios no permaneció oculto o no estuvo oculto, no está oculto. El Verbo, es decir, Cristo, se hizo carne y entrando en la historia humana para que lo invisible pudiera ser contemplado por Cristo. Es decir, Jesús no solo habló acerca de Dios, lo dio a conocer desde una intimidad única, afirmando que nadie conoce al Padre como Él. Esas palabras revelan la unión que tiene el Padre y el Hijo y cómo nosotros podemos ver en ellos que comparten el propósito, su naturaleza y su voluntad. Cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, no está ofreciendo una metáfora emocional, está diciendo o está afirmando de una manera radical su identidad en el Padre. Por eso puede declarar que Él es el único camino al Padre, no como una barrera, sino como el puente entre el cielo y la humanidad. En Cristo el carácter divino deja de ser una idea y se vuelve visible en gestos, en decisiones, en compasión, en propósito. Ya no caminamos guiados por sombras, sino por la claridad de un Dios que decidió acercarse completamente a nosotros para siempre y tomar nuestra humanidad, tomar nuestra forma para enseñarnos a cómo debemos vivir. Y sabes, en un mundo donde tantas identidades se construyen sobre apariencias que son frágiles, sobre apariencias o influencias que generan una falsa idea de lo que es correcto, Jesús se presenta como la referencia definitiva, como el mejor influencer, como la mejor influencia para la vida del ser humano. Cuando miramos a Cristo, mirarlo transforma nuestra comprensión de Dios. Mirarlo también hace de nosotros entender que somos o estamos necesitados de definir, redefinir nuestro carácter y seguir a Cristo. La fe o la vida cristiana deja de ser entonces un intento de imaginar a Dios. Y cuando leemos las Escrituras podemos ver a un Cristo que ama, un Cristo que perdona, un Jesús que es capaz de dar la mano a la mujer samaritana, que es capaz de atender al ciego, al leproso, al enfermo, al endemoniado, aquel que está deseando ayudar al que está mal. E incluso, Él busca ayudar a aquellos que creen estar bien. Porque el Señor dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Pero también aquellos que no consideraban, como los fariseos o algunos judíos, no consideraban estar equivocados, el Señor Jesús vino a buscarlos también. Mientras más nosotros fijemos y permanezcamos nuestra mirada en el Señor, más comienza su imagen a reflejarse de manera silenciosa en cada aspecto de nuestra vida diaria. Solo podemos ser transformados por contemplación. Cuando contemplemos a Cristo, cuando meditemos en Cristo, cuando cantemos a Cristo, cuando nuestro mensaje sea Cristo y cuando vivamos en Cristo, solamente ahí volveremos a tener la imagen de Dios. La lección del lunes, el primogénito de toda creación. Saben que hay ideas acerca de Jesús que cuando se entienden bien cambian por completo nuestra perspectiva. Y la Biblia habla de primogénito, que es una de ellas. Y no habla simplemente de orden, habla de la grandeza del primogénito, de la autoridad del primogénito, de alguien que está por encima de todo y de todos. Pablo escribe estas palabras para que nadie tenga una visión pequeña de lo que es Jesús. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El carácter de Dios, su amor, su justicia, su gracia se hicieron visibles en la persona real de Jesucristo. Y luego aparece el título primogénito,
que no apunta a que Jesús haya sido creado, sino que Él es en su posición suprema el primogénito de toda la creación. Es un lenguaje de honor, de autoridad, de alguien que posee el lugar más alto en toda la creación. Y para poderlo identificar se le conoce como el primogénito. No porque haya sido el primero en ser creado, porque eso es lo que consideran algunos de nuestros hermanos los testigos de Jehová. Incluso cuando leen Juan 1.1, la Biblia dice que, bueno, la Biblia de ellos dice que era un Dios. Y el verbo se hizo carne y el verbo al ser carne dice es hecho un Dios. Y no es que sea un Dios, y no es que lo diga la Biblia así, el griego no habla de un Dios como si fuera creado, porque así ellos lo consideran. Jesús no es creado, es el consumador, es el autor, es el iniciador de todo. Por eso es el primero, porque Él es eterno. Pablo quiere que entendamos que Cristo no forma parte del universo. Él está por encima de todo lo que existe. Nada, absolutamente nada compite con su grandeza. Y cuando esta verdad comienza a sentarse en el corazón, nuestra visión de Jesús se expande y nos prepara para comprender que su supremacía no es solo un título, es la realidad que abarca absolutamente todo lo creado, porque todo viene de su mano. Y sabes, por eso se le identifica al Señor Jesús como el verbo, porque Él es la acción, es la acción del Padre, es el que ejecuta, el que actúa, el que forma, el que crea. Y por eso el pasaje continúa elevando nuestra mirada al afirmar que todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Eso significa que el universo no es producto del azar, no es un Big Bang, no es por causa de una destrucción, no, nada de eso. No es un accidente cósmico. Hay intención detrás de cada detalle de lo que Dios ha creado. Y cuando uno estudia la naturaleza, cuando uno ve la naturaleza, cuando uno ve la anatomía del hombre, cuando uno puede descubrir lo que Dios ha creado, pues desde lo más inmenso hasta lo que parece imperceptible, todo encuentra su origen en Dios. Es imposible que todo lo que hay, existe, haya sido por la pura casualidad. Pero también encuentra su propósito en Cristo. La historia tiene dirección y esa dirección no cambia con las circunstancias humanas. Por eso Pablo declara que Él es antes de todas las cosas, recordando que Jesús no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Antes de que existiera cualquier comienzo, ya Jesús era el primogénito. Y no solo inició todo, sino que también sostiene todo a través del tiempo, a través del espacio. Es algo complejo de entender, pero Dios estuvo antes de que las cosas existieran, antes de que el sol, planetas, estrellas y todo lo que existe pudieran existir. Ya Dios existía, Jesús existía, y no porque Él fuera creado, vuelvo y digo, desde el principio, sino porque Él creó desde el principio. Él es el iniciador desde la eternidad. Es un poco complejo porque decir principio posiblemente llegue un momento a pensarse, entonces todo en algún momento existió. ¿Y quién hizo crear o quién creó a Jesús? ¿Sí? Ese es un problema o un misterio que no podemos entender. Es difícil que podamos abarcar con nuestra mente finita, poder entender profundamente esto. Pero hermanos, el mundo no se manifestó por sí mismo. El mundo está dado por la voluntad del Padre que creó, de Jesús que crearon. Lo que nos conduce naturalmente a reflexionar sobre el impacto de esta verdad en nuestra manera diaria de vivir. Es importante que podamos entender, hermanos, que no se trata solo de admirar la grandeza de Dios. Se trata de vivir cada día con la certeza de que nada escapa a las manos de Dios. Aun cuando todo parezca incierto, seguimos sostenidos por el poder de nuestro Creador. Jesús sigue gobernando, Jesús sigue siendo Dios. Y pensar que ese Jesús vino un día a hacerse hombre, a estar en medio nuestro, a hacerse siervo, morir en la cruz, es algo que no suena lógico ni para los ángeles ni para todo aquel que comprende que de quién es Jesús, quién es Jesús. Cuando comprendemos que Jesús es supremo, que es el creador de toda la existencia, y pensar que viene aquí a este mundo a sufrir y a padecer por nuestra culpa, es algo que nunca entenderemos. Pero es el primogénito, es el creador, es el que sostiene, es tu sustentador, y en cualquier necesidad, solamente a Dios le basta, a Jesús le basta con ordenar que algo suceda para que eso pase. Confía en el Señor porque Dios tiene el poder para actuar incluso en esos problemas que para nosotros parecen grandes, pero realmente para Dios es posible. La lección del martes, la cabeza de la iglesia. Bueno, una de las imágenes que se presentan en la Biblia acerca de Jesús es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Una de las más cercanas es esta, en la que se muestra la iglesia como el cuerpo, pero a Cristo, que es la cabeza de esta iglesia. Pablo toma esta idea cotidiana para ayudarnos a comprender una verdad espiritual. La iglesia no está llamada a moverse por impulsos humanos, por lo que el líder, por lo que el anciano, por lo que el pastor diga, sino bajo el liderazgo vivo de Cristo.
Cuando esta imagen se vuelve clara en nuestra mente, cuando entendemos esto, pues también cambia la forma en que vemos nuestra relación con los demás creyentes, porque todos debemos ser unos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Generalmente cuando se habla de cabeza, en muchos de los idiomas que existen, la cabeza es siempre hablar de autoridad, es hablar de liderazgo. Cuando alguien está a la cabeza de algún proyecto, de algún plan, de algún evento, de alguna situación, pues está mostrando que tiene liderazgo. Por eso la Biblia también utiliza esta metáfora para describir posiciones de responsabilidad. Pero cuando Pablo la aplica a Jesús, la eleva a un nivel mucho mayor, porque Cristo no es solo un líder simbólico, es toda la autoridad que está bajo sus pies. Esto, hermano, significa que así como la iglesia no se pertenece a sí misma, no depende de estructuras, ni de pensamientos humanos, ni de ideas, ni de personas. La dirección de la iglesia proviene de aquel que tiene dominio incluso sobre los poderes que el ser humano no ve, los poderes espirituales y las grandezas e inconmensurables cosas que Dios tiene. Hay tanto que no podemos, nuestra mente tan finita no puede entender de lo que Dios controla con el poder de su palabra. Cristo quiere que entendamos que Él es el líder y no es un liderazgo distante, olvidado. Dios sostiene la iglesia y lo hace a través de Jesús. Y Jesús orienta, sostiene y le da coherencia, nos prepara para comprender cómo Él es el que lidera esta iglesia. Saben, puede ser que hayan hombres que cometan errores. Puede ser que la mundanalidad pueda entrar a la iglesia, pero no es culpa de Dios. Es culpa de que nosotros hemos hecho malas decisiones y hemos dejado que cosas pasen. Ahora, tampoco significa que sea culpa de alguien en especial, porque aquí el único culpable de todo lo que sucede es Satanás. Y cuando como cristianos intentamos, ya sea detener o dejar entrar tanto el pecado, la mundanalidad, la banalidad y cualquiera de los pecados, pues cometemos errores, porque básicamente Satanás se va a meter por cualquier parte y lo va a seguir haciendo y será peor cada día más que nos acerquemos en este tiempo final. Por eso no miremos a las personas, miremos que Satanás es el culpable. Y cuando en una iglesia se esté presentando esta serie de cosas, lo que hay que hacer es buscar al Señor, decirle al Señor, ayúdanos, fortalécenos, sácanos de lo malo, porque realmente esto está en el corazón. No es que algo se trajo físicamente y se trajo a la iglesia y esto es la mundanalidad, porque la mundanalidad se va a meter por cualquier parte. Por ese hijo rebelde de un anciano, de un pastor o de un líder o de un hermano que no quiere nada con Dios, pero empieza a ir a la iglesia de una forma vestida. Pero la gente dice, bueno, ¿y por qué esa persona, ese hermano, deja que su hijo se vista así? Es que no es, solo los padres que entienden esto pueden ver que sus hijos, cuando empiezan a tomar decisiones, empiezan a meter mundanalidad, pecado en su vida, pues eso se empieza a ver en la iglesia. Y es difícil detenerlo porque ¿cómo sacamos a esa persona de la iglesia quitándole su ropa, quitándole su estilo de vida, quitándole sus hábitos? ¿Sí? Hasta que no se encuentre esa persona con Cristo, esa persona no va a dejar de hacer lo que hace. Y entonces se mira a la iglesia, algunos hermanos un poco conservadores dicen, ¿por qué dejan que esa persona se vista así? Pero es que nadie obliga. Dios no obliga. Dios quisiera que la persona vista de una manera pulcra, de una manera especial, que coma, que haga. Y puede ser que nos enfoquemos en el aspecto de la ropa, pero ¿y si no solamente la ropa? ¿Y cuántas personas de pronto a escondidas, en su vida privada, están practicando mundanalidad de otra manera? Pegados a su celular, viendo cosas que no deben, haciendo cosas que no deben. Y quizás en la iglesia se condena a ese joven, a ese hermano. No lo estoy excusando. Solo quiero que entendamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y a veces nosotros cuando tomamos el papel de cabeza de iglesia, la embarramos, cometemos errores, fallamos porque torturamos a veces a las personas, hacemos daño a veces a las personas. Vuelvo y digo, no digo que esté bien, estoy diciendo que el pecado se va a meter por cualquier parte, por un hijo de un líder, por jóvenes nuevos que llegan a la iglesia, por poco adoctrinamiento, por poca instrucción a los nuevos miembros, por hermanos que salieron del mundo y volvieron a los pies del Señor, pero todavía traen cosas del mundo. Es decir, el pecado, la mundanalidad, la banalidad, todo esto va a aparecer por cualquier parte. Pero sepamos, hermanos, que la cabeza de esta iglesia es Cristo. Y el Señor ha dicho que hay dos grupos, el trigo y la cizaña. Dios no le ha pedido al trigo que saque a la cizaña. Dios no le ha pedido a la cizaña que saque el trigo. La cizaña, quien la siembra es Satanás.
Y el ser humano es el que adopta esa cizaña, quien recibe esa cizaña. Por eso mi invitación es: no te dejes influenciar por la cizaña. Deja que Cristo sea la cabeza de tu vida y de tu iglesia, de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu trabajo, de todo. Y deja que Cristo al final sea el que saque la paja, sea el que aparte el trigo, sea el que aparte la cizaña y eche la paja al fuego. Dios es el que va a hacer el juicio. No te metas en el trabajo de Dios. Porque cuando lo hacemos, hacemos daño. Nos hacemos daño, empezamos la rencilla, las peleas. Obviamente, cuando haya que hacer, actuar o obrar conforme a lo que dice la Biblia, hay que hacerlo. Porque es necesario hacer disciplina, es necesario hacer censura, es necesario hacer el proceso. Pero no podemos dedicarnos a dañar, a atacar, a destruir, a hacer la tarea del enemigo. Esa tarea le corresponde al final de todo, le corresponde a Dios. Y usted dirá: pastor, pero ¿por qué vemos tanta cosa en la iglesia, tantas cosas malas? Bueno, se debe a que Cristo en muchos de los corazones de los miembros de la iglesia no está. Cuando Cristo no está en el corazón, entonces la cizaña va a entrar, Satanás se va a meter y es inevitable. Por eso el Señor dijo: déjenlo que crezcan juntos, que al final se va a saber quién es quién. Dedícate a ser un trigo, dedícate a que en la cosecha tú seas encontrado como un siervo de Dios, como el trigo que el Señor ha preparado. Deja que los demás hagan lo que quieran. Ahora, a veces estas palabras las malentienden. No estoy diciendo que debamos dejar hacer todo lo que quiera la gente, no, porque para eso hay liderazgo, para eso hay autoridad, para eso hay orden, para eso hay disciplina, para eso hay una organización. Pero es inevitable que vaya a pasar algo. Es inevitable. Por más que cerremos puertas, por más que tapemos huecos, siempre por algún lugar se va a meter algo. Por eso, seamos prudentes, pidámosle a Dios sabiduría para que en el momento que la cizaña, el pecado, la mundanalidad, cualquier pecado que se entre grave a la iglesia, Dios nos dé sabiduría y sea el Señor quien saque lo que tenga que sacar. Al final, en estos tiempos, hermanos, la iglesia está siendo zarandeada. Mucha gente se está yendo de la iglesia. Las iglesias se están quedando vacías. ¿Y esto por qué? Porque la iglesia está pasando por el proceso de sacar trigo de la cizaña. Y eso está combinado. Y al final el pueblo va a ser poco. A la iglesia va a ser reducida. Entonces no te alarmes. Preocúpate, que tu preocupación, tu enfoque sea Cristo. Dedícate a seguir la cabeza. Que puede ser que los pies estén mal, puede ser que las manos estén mal, puede ser que las uñas de las manos estén sucias. Pero independientemente de la condición que se encuentre el resto, preocúpate que tú, en tu posición, en tu lugar, tú estés enfocado en Jesús. Y eso es lo que vale la pena. 1 Corintios 12 al 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo describe a la iglesia como un cuerpo para recordarnos que la diversidad no es un problema. Somos diferentes, pero sí podemos entender que aunque somos diferentes, todos podemos servir al mismo Dios. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Diferentes historias, diferentes dones, diferentes funciones, diferentes capacidades, pero una misma vida que fluye a través de Cristo. Así como el cuerpo humano necesita coordinación para moverse con armonía, pues la iglesia debe encontrar unidad aunque todos seamos diferentes, pero todos conectados a la cabeza, que es Cristo. Podemos estar separados y cuando eso pase, perdemos la dirección. Cuando estamos separados, pues no estamos en Cristo. Unidos es que hay crecimiento, unidos es que Cristo está liderando la iglesia. Por eso debemos estar enfocados en eso, en la unidad y en buscar que Cristo lidere esta iglesia. Esta metáfora también nos ayuda a notar algo que a menudo olvidamos. No solemos valorar a una parte del cuerpo hasta que falta o se lastima. Es decir, cuando algo en nuestro cuerpo falla, entonces ahí sí decimos: wow, hace falta la mano, hace falta el pie, hace falta esto. Sin embargo, nadie es imprescindible si no está la cabeza. Es decir, la cabeza es lo más importante. Y puede ser que el resto esté bien, pero si no está la cabeza, no hay dirección, no hay sabiduría, no hay orientación. Entonces entendemos, hermanos, que de esta manera cada creyente tiene un lugar vital dentro del pueblo de Dios, pero no es el todo de la iglesia. Dejemos de pensar que somos lo más importante en la iglesia. Dejemos de pensar que si yo no estoy, la iglesia no funciona, como algunos lo llegan a decir. Es que si yo no estoy en la iglesia se acaba. Cuidado con esas palabras, porque quien lidera esta iglesia es Cristo. Y yo he tenido que ver en mis iglesias cómo muchos líderes buenos se han ido, pero la iglesia sigue. Se puede ir un pastor, se puede ir un anciano, se puede ir un buen siervo de Dios, pero la iglesia va a seguir. Así pasó con Moisés, con Josué y con los líderes del pueblo de Dios. Y va a pasar también para nuestro tiempo. Por eso tengamos presente que lo más importante es reconocer a Jesús como la cabeza. La lección del miércoles, el principio.
Nos gusta saber dónde comienzan las cosas. Ese es un problema que tenemos, porque el inicio de una historia, el origen de un sueño, el momento exacto en que todo cambió, nos gustaría saberlo, conocerlo, de personas de pronto famosas o de asuntos que de pronto son históricos. Ahora, ¿por qué esto? Porque el entender el principio muchas veces nos ayuda a comprender el propósito. Cuando Pablo llama a Jesús el principio, no está hablando solo de tiempo, está hablando de la fuente viva de la cual todo procede. Y mientras más nos detenemos en esta idea, más evidente se vuelve nuestra fe que no descansa en un evento aislado, en algo eh, de pronto irrisorio o que no tiene validez o fundamento, sino que se basa y se fundamenta en una persona eterna que le da origen a todo lo que existe. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Estuvimos hablando acerca del pensamiento bíblico que hay de la cabeza que une todo el cuerpo, pero esta cabeza también tiene una conexión con cuando se habla del principio. Jesús no solo dirige a su pueblo, también es la fuente del pueblo, es lo que sostiene, guarda, cuida y donde nace todo. Por eso la palabra utilizada por Pablo comunica origen, es el iniciador, aquel que en quien algo nace. Por eso esto significa que la iglesia no comenzó como un proyecto humano, de un ser humano para crear una iglesia o para crear un pueblo. No, esto viene como el resultado organizado de Dios desde la creación y antes de la creación. Pero el texto avanza aún más al llamado porque dice el primogénito de entre los muertos. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, aquí aparece la resurrección como un nuevo comienzo para la humanidad. La muerte parecía tener la última palabra, hasta que Jesús salió victorioso del sepulcro, hasta cuando Él inauguró una realidad completamente distinta. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro impresionante, no fue un hito en la historia, fue el amanecer de la nueva creación, la evidencia de que la vida puede surgir donde todo parecía terminado. Y donde se recuerda también que Dios es el dueño de la vida, que todo lo que nos lleva naturalmente a mirar más profundamente el alcance de esa victoria se centra en que Cristo es el centro y el iniciador, el principio de todo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo venció la muerte, es interesante que no solo aseguró la propia victoria para nosotros, sino que también abrió un camino para que todos los que confíen en Él puedan seguir. Pablo describe esta experiencia como una participación en su muerte y en su resurrección, y utiliza esta imagen del bautismo para expresar el cambio radical de la existencia del ser humano. Es decir, no se trata simplemente de mejorar lo anterior, se trata de comenzar otra vida con Jesús, y podemos tener una nueva vida con Jesús. Así como Jesús es el iniciador de la creación, también es el que recrea la vida del ser humano. Cuando Jesús nos muestra el bautismo, nos muestra cómo al participar de él podemos participar también de su muerte. Y entonces, al ser bautizados, su triunfo también se da sobre nosotros y sobre el pecado, que significa que el pasado ya no tiene por qué definir el futuro, ya no tiene por qué definir nuestro presente. Y al llamarlo el principio, Pablo está diciendo algo fundamental. La escritura nos invita a mirar más allá de los ciclos repetitivos de la historia personal para descubrir que en Cristo, en el Señor Jesús, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Lo que nos conduce, hermanos, a fijar nuestra atención de por qué solo Él posee una preeminencia tan absoluta. Hoy quiero decirte, hermanos, que seguir a Jesús implica permitir que Él sea el origen del nuevo ser dentro de nosotros. Muchas veces el ser humano intenta rehacerse con sus propias fuerzas. Muchas veces el ser humano lo intenta, lucha, se esfuerza, pero el Evangelio nos recuerda que el comienzo va a nacer siempre con Dios. Si Cristo es el principio, entonces ningún final es definitivo, porque cuando Él está en nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando Él reina en nuestro corazón, pues siempre existe la posibilidad de una vida renovada. Por eso hoy deja que Jesús reine en tu corazón, deja que Él te gane a ti, tu voluntad, tus pensamientos, tus decisiones, y a través de Él pueda reconducir tu vida a una vida mejor, una vida renovada con el Señor. La lección del jueves para reconciliar todas las cosas. Hermanos, hay palabras que traen calma cuando se escuchan. Cuando hablamos, por ejemplo, de restaurar, de unir, de reconciliar.
Todas ellas apuntan a algo que fue roto, que estaba dañado, que era necesario recobrar, pero ahora vuelve a su lugar. Por eso la Biblia enseña que el pecado no solamente afectó al ser humano, sino que introdujo una fractura en toda la creación. Por eso cuando Pablo habla de reconciliación, no presenta un ajuste menor, no es una obra que queda al azar, es una obra profunda iniciada por Dios. Y cuando el Señor habla de reconciliar, está buscando que entendamos que esto lo que quiere es ayudarnos a ver la cruz desde una perspectiva mucho más amplia, siendo el canal o la manera en que el Señor pudo reconciliarnos con el Padre. Colosenses 1, 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios tiene toda la totalidad del ser actuando en Cristo. Esto significa que cuando miramos a Jesús, no vemos solo a un enviado, a un mensajero, sino la manifestación completa de la voluntad divina para salvar. Por eso cuando se habla de reconciliación, este concepto nace en esa idea de que debemos acercarnos a Dios, que el Padre nos atrae de nuevo hacia Él y hace todo lo posible para que estemos reconciliados con Él. Por eso Pablo muestra que esta iniciativa fue agradable a Dios, no fue una solución improvisada, era parte del propósito de Dios. En un mundo donde tantas relaciones se quiebran, donde tanto daño se hace al ser humano, saber que podemos reconciliarnos con Dios nos recuerda que el movimiento principal siempre comenzó en el corazón de Dios, lo que nos conduce a considerar el medio sorprendente mediante el cual esa reconciliación se hizo posible. Y también poder notar que si podemos reconciliarnos con un ser perfecto, no podremos reconciliarnos con alguien con el que hayamos tenido alguna rivalidad o alguna rencilla. Si pudimos reconciliarnos con el que nos podía juzgar, con el que nos podía destruir, con el que nos podía condenar, si podemos con él, no vamos a poder con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el compañero, con el hermano de la iglesia y con diferentes personas con las que hayamos tenido algún problema. Si con el Padre pudimos, con cualquiera en esta tierra debemos hacerlo. Juan 3:16 nos recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La reconciliación tiene, hermanos, una raíz y la raíz está centrada en el amor. La reconciliación no es una obligación. La reconciliación no es una presión, no es algo forzoso. Es la decisión divina de entregarse para reconciliarnos por culpa del pecado. El término mundo, cuando el versículo que acabamos de leer habla del mundo, está hablando del alcance profundo, amplio que tiene el amor de Dios, que nos permite ir a Cristo y que Él puede salvarnos. Dios no se mantuvo distante frente a la ruptura, frente al pecado del ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando el ser humano cayó, cuando el ser humano se apartó, Dios no se ha mantenido lejos. Siempre ha buscado la manera de salvarnos. Por eso entregó a su Hijo para abrir el camino que habíamos perdido. El camino que ofreció Satanás es la muerte, y a través de ese tiempo que el ser humano estuvo sin la entrega de Cristo a través de la cruz, pues el camino siempre fue muerte. Pero Cristo abre un nuevo camino. La cruz, que en su momento fue un símbolo de vergüenza, se convirtió en el lugar donde la paz comenzó a restablecerse, donde el camino a la vida nueva se puede dar cuando el ser humano se deja ayudar. Allí, en la cruz, se enfrentaron el pecado y la gracia. Y la gracia, hermanos, quiero decirles, prevaleció. Y esta escena de la cruz nos ayuda a comprender la reconciliación, la gravedad del mal que trae el pecado, lo terrible que es desobedecer a Dios. Pero la gracia, la cruz, nos recuerda que aún hay esperanza, que podemos ir al Señor, que el pecado ni la muerte tienen la última palabra, que el Señor ha hecho una provisión completa para que tú y yo podamos ser salvos. 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El lenguaje que utiliza Pablo es espectáculo y sugiere una escena abierta, visible para todo el universo. Y es que fue de esa manera, fue así que sucedió. Los ángeles, el ser humano y los otros mundos pudieron ver lo que sucedía. Y esa reconciliación no fue algo que se dio de manera privada, algo que, venga aquí y les digo cómo nos arreglamos. No, fue algo que todo el universo se dio cuenta de cómo Dios responde a la necesidad que el ser humano tenía de reconciliarse. Y Dios hizo ese evento, la muerte en la cruz,
que revela el carácter que Dios tiene para ayudarnos. Y Dios quiso que toda la humanidad, que todos los ángeles, que todos los seres pudieran ver la manera en que Dios actúa. En la cruz, hermanos, se hizo evidente el gobierno divino, cómo Dios fundamenta su autoridad, su liderazgo en el amor y no en la imposición, porque eso fue lo que Satanás quiso que se sembrara en la mente del ser humano. Allí en la cruz se mostró que Dios prefiere entregarse antes que abandonar a su creación. Esta perspectiva, hermanos, amplía nuestra comprensión del plan de salvación y nos debe ayudar a ver que la historia de Cristo tiene un alcance mayor del que nosotros solemos imaginar. Por eso, la reconciliación que se presenta por Pablo nos invita a mirar la cruz como el punto donde Dios actuó para restaurar el pecado, para separarnos del pecado, para darnos una vida nueva. Y no fue una reacción tardía. Dios expresó de manera coherente su carácter y todo comenzó en su iniciativa, porque Él es el originador, es el primogénito, es el que sostiene en su amor y de manera pública muestra que nos ama y que no deben quedar dudas acerca de quién es Dios. Debemos recordar que la paz fue hecha por medio de Cristo y esto nos debe animar, hermanos, a dejar espacio para el perdón. Porque ese ejemplo que nos ha dado el Señor de reconciliarnos debe llevarnos a reconstruir los puentes que hayamos dañado. Cuando sea posible, busca la manera de seguir el ejemplo de Jesús. Y yo creo que es ahora el tiempo de reconstruir lo que hayas perdido. Si has perdido tu comunión con Dios, reconstruye el puente, porque Jesús ya lo hizo, ya hizo su parte. Ahora te falta a ti dejar que Dios te ayude. Si es posible que hayas dañado, destruido tu matrimonio, deja que Dios reconstruya, reconcilie, deja que Dios habite en tu corazón. Y si hay problemas en tu iglesia, si hay rivalidades con alguien, deja que Dios sea quien ayude. Pero haz tu parte y deja que Dios haga la que Él debe hacer. La lección del viernes para estudiar y meditar. Aquí leeremos lo que dice el evangelismo, la página 616. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Cristo existe desde la eternidad. Y nos recuerda esta cita que nunca hubo un momento en el que el Padre estuviera separado de su Hijo. No es un ser derivado ni una figura secundaria. Es decir, ellos dos comparten la misma naturaleza divina y la misma autoridad. Su igualdad con Dios sostiene la seguridad del plan de salvación y muestra que nuestra redención descansa en la iniciativa de Dios, que fue el que propuso salvación para el ser humano. Pudimos habernos perdido, pudimos haber sido la oveja negra, aunque lo somos, pero pudimos haber sido destruidos. Pero Dios no lo hizo. Dios tenía una provisión. Dios quiso que nosotros podamos entender que Él siempre tuvo el plan, que Él es el originador, el iniciador y el que recomienza de nuevo con aquellos que fallaron y necesitan volver a Dios. Por eso debemos adorarlo. Y adorarlo es responder a la verdad revelada plenamente en Cristo. Cristo refleja al Padre y quiere estar en tu corazón. Durante esta semana, hermanos, comprendimos que Jesús es la imagen perfecta de Dios. Es el primogénito que le da sentido a la preeminencia y que no es el primogénito de que es creado. Es el agente mediante quien Dios todo lo hizo, fue hecho y por quien Él sostiene todo. También vimos la cabeza que le da vida y dirección a la iglesia. El principio de la nueva creación gracias a su victoria sobre la muerte. Por eso, hermanos, en esta semana vimos también cómo el Señor quiso reconciliar al universo, al ser humano, mediante la cruz. Y este evento fue público para que todos nos diéramos cuenta que el Señor quiere salvarnos. Por lo tanto, hermanos, debemos reconocer en esta semana la supremacía de Cristo. Afirmar que Jesús es eterno, que no es creado, que no es un ser humano, que no es un ser que Dios creó, sino que es igual a Dios. Él creó y sostiene todo lo que ha hecho. En esta semana, hermanos, creo que hemos aprendido bastante. Esto es más una lección un poco más que práctica, es más enfocarnos a quién adoramos. Cristo no hace parte de la historia, no es un momento de la historia, no es un mensajero de Dios, no es un mensajero del cielo, es el Ser Supremo. Y por eso tener a Jesús en nuestro corazón es un privilegio, porque que Cristo esté en nuestra vida nos da certeza de que si en algún momento necesitamos algo, el que todo lo creó nos puede ayudar. Por eso la invitación es buscar primeramente a Cristo.
y lo demás vendrá como añadidura. Enfócate en eso. Medita más en Cristo. Medita en su muerte. Medita en lo que Él ha hecho por ti. Y te vas a dar cuenta que cada vez que nos acerquemos al Señor, vamos a tener la certeza de su bendición y su compañía. Por eso, hermanos, la frase para esta semana es: Cristo no es parte de la historia. Él es el centro de toda la historia y el centro de mi vida. Voy a volver a repetir. Cristo no es parte de la historia. Él es el centro de toda la historia y de todo el universo y el centro de mi vida. Colócalo allí y digámosle al Señor que hoy sea el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras decisiones, que Él esté en todo lo que hagamos. Quiero invitarte para que podamos orar y finalizar este estudio. Querido Padre, gracias por Cristo, por Jesús, tu Hijo, que ha venido a la tierra a morir por nosotros, que nos ha venido a mostrar al Padre su amor, su inconmensurable bondad, su maravillosa gracia, que hoy nos ofrece la salvación. Gracias porque Él vino a la cruz, murió por nosotros y nos da nueva vida en Cristo Jesús y busca reconciliarnos con el Padre. Hoy, Señor, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y queremos un día estar con Él, meditar en Él, contemplarlo y vivir de acuerdo a lo que tú, Señor, tienes preparado para nosotros. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Nos vemos con la ayuda de Dios en una próxima lección.